Es el foro permanente de agua saludable para la laguna. Muchas gracias a todos los que están presentes, se están conectando todos los lunes. Es un espacio abierto a sectores académicos, periodísticos, todos los involucrados, las autoridades que tienen que ver con el desarrollo del proyecto Agua Saludable de manera integral. Como todos los lunes, hoy tenemos un avance que tiene que ver con todo lo que se trabajó respecto a la obra esta semana y vamos a presentar unas especificaciones acerca de la planta potabilizadora, en qué consiste el proceso de la planta potabilizadora que va a purificar el agua saludable que va a llegar a 1.600.000 personas. Y en esta ocasión también ahora tenemos el cual contamos con la doctora Mariana Cárdenas del CONACYT, que hay un grupo de especialistas y científicos enfocados en el asunto del agua saludable y en general todos los temas de sustentabilidad, uso del agua, optimización del riego. Se ha creado un grupo de trabajo en el CONACYT en coordinación con muchas instituciones también de la laguna para estudiar desde un punto de vista científico y técnico todos y cada uno de los aspectos que tienen que ver con este gran proyecto. Por eso le agradecemos a la doctora Mariana Cárdenas, que hoy nos va a exponer el tema del arsenicismo, agua saludable y el arsenicismo en la laguna. Y es un tema, una vertiente de la salud que es muy importante y relevante para todas y todos en la laguna. Otro aspecto que vamos a informarles es que tuvimos muchas reuniones. Nuestra compañera Elizabeth Estrada nos va a dar detalle de toda la gestión que se está llevando a cabo. Este foro también sirve para hacer todas las gestiones de rezagos que vienen en todas las dependencias del gobierno federal. Y la buena noticia que nos entrevistamos el pasado jueves con el señor presidente, tomó el tema de agua saludable, le fue expuesto los avances y pues tenemos excelentes noticias. El señor presidente nos ha comunicado, y lo hago extensivo ahora, de que está completamente en firme este proyecto. Se va a fortalecer y que va a contar con los recursos suficientes para su desarrollo. Eso sí, ahorita necesitamos de la ayuda de todas y todos, porque nos pidió que hagamos todo lo posible, todo el esfuerzo que esté en nuestras manos para que se pueda concluir en diciembre del 2023. Esto implica aumentar el tiempo de trabajo, toda la partición de quienes nos acompañan en este foro. En fin, vamos avanzando y vamos a continuación, antes de escuchar a la doctora Mariana Cárdenas sobre este tema importantísimo sobre la salud, vamos a escuchar un video de los avances de la semana y otro video que tiene que ver con el tema de la planta potabilizadora. Adelante, vamos a iniciar. Avances del proyecto Agua Saludable para la Laguna al 30 de enero del 2022. Rediseño de punto de extracción. Se avanzó en los trabajos de topografía, efectuando el levantamiento de la poligonal
de apoyo sobre el trazo de las líneas de presión y los terrenos de presa derivadora y planta de bombeo. Se realizó el establecimiento del control para el vuelo fotogramétrico. En cuanto a los trámites ambientales, el viernes 28 se sostuvieron reuniones de trabajo con la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental y con la Gerencia de Suelos, ambas de Semarnat, a efecto de definir el procedimiento para obtener la actualización de los permisos ambientales derivado del cambio de punto de extracción. Planta potabilizadora. El viernes 28 de enero se publicó la convocatoria pública nacional para la construcción de la planta potabilizadora. El evento de recepción y apertura de propuestas está programado para el 14 de febrero. Acueductos a gravedad. Se solicitó a la Secretaría de la Función Pública la designación del testigo social para el procedimiento de contratación de la primera etapa de los acueductos a gravedad, con una longitud de 10 kilómetros. Se revisó con la Delegación Durango de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes los trazos marginales y cruces especiales con vías de comunicación federal para la segunda etapa, donde se pretende la construcción de 19 kilómetros de acueducto de 54 pulgadas de diámetro. Redes troncales y mejoramiento de eficiencia. Los organismos operadores del estado de Coahuila, en coordinación con la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento, están revisando las características de sus redes troncales de conducción. En la semana del 31 de enero al 6 de febrero, se presentarán las conclusiones al organismo de Cuencas Centrales del Norte de la Conagua para definir los sitios de interconexión. Se continúa solicitando a los organismos operadores de ambos estados que presenten sus expedientes técnicos de acciones de mejoramiento de eficacia. El agua llega del río Nazas y entra a la caja de llegada o recepción, y al mismo tiempo se le aplican reactivos químicos para iniciar con el proceso de potabilización. Posteriormente, el agua entra en un proceso de coagulación y después al sedimentador, en donde el agua se separa de los componentes sólidos y contaminantes. Posteriormente, el agua entrará en los filtros y en la caja vertedora. Por último, el agua llegará al tanque de aguas claras, en donde también tendrá un proceso de aplicación con reactivos químicos para que el agua cumpla con las normas de potabilización. Posteriormente, el agua será distribuida a la comarca lagunera. Sin embargo, el proceso no termina ahí. Al realizar el primer proceso de potabilización del agua, ésta se separa de los componentes contaminantes que trae el líquido vital, a los que se les conoce como lodos. En la galería de filtros, el agua con contaminantes pasa al tanque de recuperación de agua de lavado de filtros. En dicho tanque, el agua recuperada inicia de nuevo el proceso de potabilización y se separa de los residuos contaminantes que caerán en el cárcamo de lodos. Los desechos o lodos se separarán tanto del sedimentador como en el cárcamo. Estos desechos llegan al espesador de lodos, en donde se les aplican reactivos químicos para su tratamiento. Posteriormente, los desechos pasan por la bomba de lodos para llegar al deshidratador de lodos, en donde también se les aplica una serie de reactivos y componentes químicos para posteriormente ser llevados al relleno sanitario. Que lo relevante es que este viernes ya salieron las bases definitivas. Esto significa pues todo el análisis que se hizo por parte de las empresas. Es un trabajo de mucha especialidad, pero que fue observado para que ahora ya con un testigo social se pueda dar seguimiento y se presenten las propuestas. La
intención de este es transparentar todo el proceso, informar qué empresas están participando, quiénes formularon sus preguntas, porque la decisión de quién ha de construir, qué empresa ha de construir esta planta potabilizadora, tiene que ser en un marco de absoluta transparencia, pero sobre todo con la seguridad de que el trabajo se tiene que concluir en el tiempo que se está estableciendo. Bueno, pues hasta ahorita con esto estamos. Vuelvo a reiterar que esta semana vamos a terminar de trabajar todos los anexos técnicos para los primeros 10 kilómetros del acueducto a gravedad, para lo cual ya tenemos el permiso de todos los ejidos y del perímetro, y vamos a llegar a una plática permanente con todos los ejidatarios para que toda esta obra, nadie, de ningún ejidatorio, ninguna parcela se vea afectada, sino todo se resuelva de común acuerdo. Pues esto es en cuanto a la obra, y ahora vamos a presentar la otra de las vertientes muy relevante, para lo cual nos acompaña la doctora Mariana Cárdenas y nos va a hablar del artenicismo. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos, y le dejo la palabra y les pido a todas y todos que escuchen con atención. Es información muy relevante desde el punto de vista científico que tiene que ser considerado en el proyecto de Agua Saludable. Muchas gracias y adelante, doctora. Muchísimas gracias, Gabriel, por la invitación. Creo que desde CONACYT estamos muy interesados en poder aportar lo necesario para que la toma de decisiones sea totalmente informada. Como brazo técnico del gobierno federal, creo que es una obligación que tenemos. Y bueno, espero que se esté viendo muy bien todo. Voy a disminuir esto por aquí. Bueno, buenos días a todos y muchísimas gracias, insisto, por la invitación. Voy a platicarles un poco sobre arsénico y los efectos adversos que tiene arsénico y la exposición de arsénico en salud humana. Me voy a centrar un poco en los humanos, pero verán que al final de la presentación, pues tendríamos que tener un enfoque integral de qué es la salud humana en realidad y con qué y cómo está, digamos, relacionada con la salud también del ecosistema. La presentación la dividí en 5 partes, digamos. Primero quisiera platicarles qué es el arsénico, cómo estamos expuestos al arsénico y qué pasa cuando el arsénico llega a nuestro cuerpo. Después quisiera centrarme un poco en las evidencias que tenemos en México en cuanto a exposición y efectos adversos en salud, y no solo en México, también en la región de la comarca lagunera. Y cerraría la presentación con algunas medidas de prevención, tanto de la exposición como de los efectos adversos en salud. Bueno, pues el arsénico es un elemento químico y como tal es un elemento natural que se encuentra distribuido en toda la corteza terrestre. Está presente en el agua, en el aire, en el suelo, a concentraciones muy distintas. Sus niveles varían muchísimo de una región a otra. Incluso dentro de nuestro país, la región norte parece tener concentraciones naturalmente mayores que la región del sur y sureste. La forma inorgánica es la forma más tóxica del arsénico, y eso hay que tenerlo mucho en cuenta porque hay 2 formas, una inorgánica y una orgánica. Ahorita más o menos van a ver cuáles son las fuentes de la inorgánica y la orgánica. El arsénico inorgánico pues está en el suelo, está en las rocas, y especialmente se combina en minerales junto con plomo y cobre. Por eso el problema de arsenicismo es tan común en regiones que se dedican a la minería, sobre todo de cobre. Y les puse aquí una pintura de Napoleón Bonaparte. Este emperador francés murió de cáncer de estómago en 1821. Y a lo largo de estos siglos se ha discutido mucho cuál fue la causa real de ese cáncer. Se ha discutido muchísimo que estuvo expuesto a concentraciones altas de arsénicos desde su edad más temprana, digamos. Y también se ha discutido que cuando él vivió en el exilio, la casa donde él vivía estaba pintada con una pintura que contenía altas concentraciones de arsénico. Entonces es bien interesante que desde tiempos remotos en la historia se usó muchísimo el arsénico para deshacerse de enemigos políticos. Sin embargo, hasta ahorita pues no se sabe bien, y yo creo que nunca lo vamos a saber, de qué exactamente murió el emperador Napoleón.
Y bueno, exactamente de dónde se genera este arsénico. Bueno, pues hay, digamos, tres fuentes principales. Fuentes geogénicas, es decir, aquellas fuentes como las rocas, como los suelos, que tienen naturalmente arsénico. El arsénico de estas fuentes, de las geogénicas, es el arsénico inorgánico, el tóxico que les platico, es la forma más tóxica. Luego están las fuentes biogénicas, perdón, que son aquellas fuentes que están en las plantas o en los animales, sobre todo en animales marinos, sí, sobre todo en los marinos. La forma del arsénico en estas fuentes es orgánica, es decir, es menos tóxica. Y hay otras fuentes que les llamamos fuentes antropogénicas, que son las fuentes relacionadas con la actividad humana, producto de la contaminación o producto de la intervención de un hábitat. Entonces, las fuentes, por ejemplo, como algunos productos agroquímicos, tienen ambas formas del arsénico, la tóxica, que es la inorgánica, y la orgánica, que es la menos tóxica. Pero, por ejemplo, en el caso de actividades como la minería, pues siempre va a ser la forma inorgánica la que esté presente en mayor medida, es decir, la más tóxica. Alrededor del mundo, más de 140 millones de personas se calcula que están expuestas a altas concentraciones de arsénico a través del agua subterránea que beben. Y esto es bien importante destacarlo porque ¿qué es alto, no? Bueno, pues la Organización Mundial de la Salud ha, digamos, recomendado que el consumo de agua de bebida tenga concentraciones de arsénico menores a 10 microgramos por litro, que es lo que está aquí. Y entonces todas estas zonas que les estoy señalando en azul son zonas donde el agua subterránea, que es la principal fuente de abastecimiento para consumo humano en ciertas regiones, digamos, de esos países, tienen concentraciones altas de arsénico. Lo que quisiera que tuvieran en mente es que la arsenosis no es digamos que no es un problema de México, es un problema que se presenta en un montón de países, sobre todo en países que están en esta franja arriba del Ecuador. Es muy, muy común, y en regiones, pues, también donde la sobreexplotación de los acuíferos es alta. Pero, digamos, seguimos con la pregunta de cómo es que llega el arsénico al agua subterránea, ¿no? Pues hay varias maneras. La principal es que el acuífero, en su contenido en esas rocas, se contiene, digamos, el arsénico de manera natural, y por procesos hidrogeológicos y la meteorización de las mismas rocas y del suelo, las concentraciones de arsénico se concentran en el agua subterránea. Pero también hay actividades mineras que, si bien ocurren en la superficie terrestre, hacen que estos residuos mineros se infiltren al agua del acuífero, entonces contaminan el acuífero. Los plaguicidas y herbicidas también se aplican, digamos, en el suelo, pero pues ese suelo, cuando se llena de agua, tiende a infiltrar ciertos elementos. En ese caso, pues se puede infiltrar el arsénico. Y todas estas formas de arsénico inorgánico están presentes en el agua subterránea, que en muchos lugares, no solamente en México, en muchos lugares del mundo, el agua subterránea es una de las fuentes principales de abastecimiento de agua de bebida. Entonces, digamos que es la fuente principal de exposición al arsénico. Pero la siguiente pregunta entonces sería, ¿qué hace a una sustancia como el arsénico ser tóxica? Pues todo va a estar en cuánto tomemos y por cuánto tiempo. Entonces, aquí les pongo 3 ejemplos muy simples. Toda sustancia es tóxica dependiendo de por cuánto tiempo se tome. Entonces, se sabe que si una persona adulta con cierto peso y cierta talla, digamos, estándar, se toma 6 litros de agua seguiditos, uno tras otro, puede tener efectos tóxicos. Igual 118 tazas de café o 13, digamos, caballitos de alcohol. Se puede llegar hasta el vómito, la diarrea o cualquiera de estos efectos agudos tóxicos. Cuando hablamos de cuánto se toma de algo por cuánto tiempo, estamos hablando de una dosis, en este caso una dosis de exposición. La dosis de exposición entonces es la concentración, la cantidad de una sustancia, en este caso arsénico, que contiene el agua, el aire, el suelo o los alimentos, a la cual una persona se pone en contacto durante cierto tiempo. Pero vayamos otra vez a la parte de qué es tóxico y qué no es tóxico. Y un ejemplo bien simple es la aspirina.
La aspirina tiene una prescripción médica para, digamos, aliviar el dolor. Y se recomienda que se tome entre 1 y 2 tabletas, que son 500 a 1000 miligramos, durante 3 a 5 días, no más. Porque puede causar úlcera, puede causar gastritis, pero si se toma más de lo recomendado por un periodo de tiempo prolongado, es decir, meses, años, la aspirina es capaz de causar daño a nivel renal y a nivel del hígado. O sea, es tan tóxica que puede llegar a hacernos mucho daño. Lo mismo pasa con el sol. O sea, hay cierta cantidad de sol que necesitamos por cierto tiempo diario para activar, por ejemplo, la vitamina D. Es bien importante tener un poquito de sol para que la vitamina D se active en nuestro cuerpo. Entonces, lo recomendado es que uno tome sol de entre las 9 y las 11 de la mañana, pero no más de 30 minutos y no menos de 15. Cuando cuando uno no sigue, digamos, esta recomendación y toma sol después, durante mediodía hasta las 4 de la tarde, por más de 30 minutos, los efectos a largo plazo que puede ocasionar esta exposición a la luz solar es que va desde que pues, nos veamos muy mal hasta que nos dé cáncer de piel. Entonces, ¿qué pasa con el arsénico cuando llega a nuestro cuerpo? Esto es bien importante para poder entender un poco, sobre todo identificar qué nos puede estar pasando cuando estamos expuestos. Repetiré entonces que las fuentes principales de contaminación o de exposición, perdón, es el agua contaminada, pero también el suelo, por ejemplo, todo ese polvito. Si trae arsénico, pues lo vamos a respirar o lo vamos a tragar. Entonces, es otra fuente de exposición. Y también se habla mucho de que hay cierto tipo de arroz, sobre todo el que se produce en Asia, que tiene concentraciones, digamos, preocupantes de arsénico inorgánico, que esta es la forma tóxica. Entonces, después de que lo consumimos, hay diferentes patrones de absorción, digamos. El agua, por ejemplo, el arsénico que contiene el agua se absorbe casi en un 80%. Si viene en el suelo y uno se traga ese suelo, ese polvo, solo menos del 40% se absorbe. Igual los alimentos, la absorción es menor al 40%. Si se inhala, si se va por los pulmones, digamos, la absorción puede llegar a ser de hasta el 90%. Y hay una pregunta que me hacen muy seguido y es, ¿qué pasa si yo nado en una alberca con agua contaminada, ¿no? Pues la verdad es que la exposición y la absorción a través de la piel es bajita, es del menos del 6%. Luego de que entra a nuestro cuerpo el arsénico, se distribuye a los tejidos donde llega más sangre, corazón, cerebro, hígado, riñones, pero en las mujeres embarazadas el problema es que es capaz de atravesar la placenta y llegar al feto, que eso es muy preocupante porque los fetos son organismos que están en desarrollo, son muy sensibles a cualquier tóxico. Después de que llega a estos órganos, pues el cuerpo lo que va a tratar de hacer es eliminar y cualquier tóxico, cualquier sustancia que el cuerpo no quiera, el hígado va a tratar de modificarla para que la podamos sudar, orinar o excretar por las heces para que nos deshagamos de ese tóxico. Entonces, lo que pasa en el hígado es que el hígado empieza a meterle carbonos e hidrógenos a ese arsénico para que se vaya a la orina inmediatamente y se elimine. Entonces, la principal vía de eliminación del arsénico es la orina. Uno lo elimina por orina y pues se trata de que pues eso se elimine, ¿no? Sin embargo, siempre va a haber acumulación del arsénico en los tejidos. La mayor parte del arsénico se acumula en tejidos que tienen queratina, como el cabello, las uñas y la piel. En su mayoría se queda mucho en cabello y en uñas, y a largo plazo se queda en los huesos. Ahí se almacena, digamos. Y bueno, ¿cuáles son los efectos adversos que se sabe que tiene arsénico a nivel de los humanos? Hay efectos adversos de la exposición aguda, es decir, estas exposiciones por tiempos cortos, a concentraciones medianas o altas, digamos, y lo que puede causar es que le duela a uno el estómago, náuseas, vómito, diarrea, fatiga, letargia. Pero, por ejemplo, si la concentración es lo suficientemente alta, se puede causar pues la muerte, ¿no? Y eso se puede ver en algunos, sobre todo en accidentes laborales, cuando la cantidad de arsénico es muy, muy grande y uno se expone en periodos cortitos, puede causar efectos tan malos como la muerte. Hay efectos de la exposición crónica, es decir,
periodos de tiempo largos, estamos hablando de meses, de años, de décadas, a concentraciones no necesariamente altas, podrían ser, pues digamos, de medianas a bajas. Y ahí sí que se han observado diversos efectos en salud que están, pues van desde cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes, se engrosa la piel, que es un problema que se llama queratosis. Hay problemas cognitivos y esto es que a nivel neurológico se dificulta el aprendizaje. Hay problemas respiratorios y hay problemas de inmunosupresión, es decir, el cuerpo no está siendo capaz de que el sistema inmune pueda reaccionar ante eventos como el COVID, por ejemplo. Puede ocurrir que tengamos una reacción exagerada a un bicho como el COVID o que nuestra reacción sea nula y ni siquiera nuestro cuerpo se trata de defender de estos microorganismos. Cualquiera de los dos escenarios es malo para el cuerpo humano. Aquí pues les traje un ejemplo bien simple y muy interesante de una región en Chile que se llama Antofagasta. Antofagasta es una región que aquí se la señalo, está al norte de Chile, es una región que ahorita, y bueno, desde la época de la colonia, ha tenido una actividad muy importante de minería, porque es una región que naturalmente tiene minerales importantes, digamos, para la actividad económica. Actualmente es la ciudad de Chile con el mayor ingreso per cápita del país. Y en los 50 pues hubo un boom de toda la minería en esta región y se empezó a producir mucho mineral. Y lo que ocurrió es que entre 1958 y 1970 la fuente principal de agua, que era un río que se contaminó por esta actividad minera, durante estos casi 20 años, contuvo una concentración de arsénico altísima, de 860 microgramos de arsénico por litro de agua. Les recuerdo que la OMS recomienda que sean 10. Entonces, imagínense qué tan alto estaba la concentración de arsénico en ese tiempo. Y lo que han visto es que en estudios recientes, yo ahorita no les puse uno tan reciente del 2013, pero siguen saliendo estudios, el último que revisé era de 2019, donde se ha visto que el desarrollo de cáncer de pulmón y de vejiga en específico sigue siendo muy elevado, de 4 a 7 veces respectivamente, comparado, por ejemplo, con la media nacional de Chile. Y esto sigue ocurriendo de 35 a 40 años después de la intervención de que ellos intervinieron esta fuente de exposición, disminuyeron los niveles de arsénico en el agua y bueno, han ido disminuyendo, o sea, actualmente Antofagasta no tiene arsénico en el agua de bebida. Y aquí lo que hay que aprender es que las concentraciones de arsénico o la exposición a arsénico puede tener efectos a muy largo plazo, puede tener efectos entre una generación y otra inclusive, y que lo que probablemente no se cuidó en Chile es que en Chile, en esta región, que es una región con una actividad minera altísima, o sea, ustedes pueden ver desde un satélite, desde las imágenes satelitales, que es una región muy activa. Yo creo que en México no tenemos una región así de activa, pero lo que no se cuidó fueron las otras fuentes, los jales que había alrededor de Antofagasta y otras fuentes posibles de exposición. Entonces, es también importante señalar que no todos somos igual de vulnerables a la exposición de arsénico. Y hay que tener muy en mente que las poblaciones vulnerables para el desarrollo de efectos adversos en salud son los niños, porque están en una etapa donde se están desarrollando. Entonces, por ejemplo, procesos de desintoxicación en sus hígados o procesos de eliminación en sus riñones, pues no son tan eficaces como un adulto joven. Las personas mayores sería el mismo caso, o sea, son personas que sus riñones no tienen la misma eficacia, digamos, para la eliminación de ciertos compuestos. Es también muy importante tener en cuenta que las mujeres embarazadas toman más agua y por ende podrían estar expuestas a mayores concentraciones. Igual los niños en la edad perinatal, es decir, antes y después del nacimiento, son muy vulnerables al arsénico. Los enfermos renales por lo mismo, o sea, si el riñón se encarga de eliminar el arsénico, si tu riñón no funciona del todo bien, pues no lo vas a eliminar de la manera que se debe y pues se va a acumular en tu cuerpo. Mala nutrición, la exposición ocupacional, por supuesto,
y pues que no se tenga acceso a un sistema de salud pues con buenos programas de prevención, ¿no? Entonces, resumen de esta primera parte es que la principal fuente de exposición a arsénico es el agua contaminada. La dosis, digamos, la concentración permisible en México son 25 miligramos por litro. Se está luchando porque este límite permisible en agua de bebida baje a 10, que es lo que recomienda la OMS, o incluso menos. La OMS está pensando en disminuir eso a 5, por ejemplo. La principal vía de exposición es la vía oral, aunque pues debemos de tomar en cuenta que la respiratoria pues también podría ser una vía importante. Los efectos tóxicos de la exposición crónica son enfermedades, o bueno, se han asociado, perdón, a enfermedades crónicas, como el cáncer y como enfermedades cardíacas. Y pues los niños son una población especialmente vulnerable a la cual pues se le tiene que poner pues mucho ojo. ¿Cuáles son las evidencias de la exposición a arsénico en México? Pues bueno, este es un estudio del 2018 donde con datos oficiales, digamos, de Conagua, lo que hicimos fue mapear todos aquellos lugares donde hubiera concentraciones elevadas de arsénico, que es el cuadrito rojo. Y como pueden ver, pues la región del altiplano mexicano está bastante afectada. Se calculó que más o menos 6 millones de personas estaban expuestas a concentraciones elevadas de arsénico en el agua subterránea. Y una cosa bien interesante también aquí es que muchas de estas localidades tenían también concentraciones elevadas de fluoruro, que es otro elemento que si se toma a concentraciones elevadas, pues también puede ser tóxico. Lo que vimos es que el 40% de los sitios tenían ambos, arsénico y fluoruro elevados. Después, ya para el 2020, se hizo como una actualización, digamos, de este estudio con otras muestras y pues digamos que se constató el mismo escenario. Lo que aquí hay diferente es que tenemos 2.8 millones más de personas expuestas en el cálculo que se hizo. Y bueno, seguimos teniendo esta coexposición de arsénico y fluoruro. Aquí arsénico es rojo y fluoruro es azul. Como se pueden dar cuenta, hay varias zonas donde, si ustedes ven que los dos están presentes, es que pues hay una coexposición potencial. Y bueno, los efectos en salud que se han estudiado en la población mexicana, quiero decirles que la comarca lagunera tiene científicos de gran renombre. Hay mucha gente que ha estado estudiando la región por mucho tiempo. Yo al menos conozco 3 de ellos y han llevado su trabajo pues fuera de la laguna y fuera de México. Han tratado de estudiar muy bien los efectos en salud en la población de la región. Y bueno, aquí es un resumen de varios de estos estudios que se han hecho en la región. Y solamente para darles una idea, aquí donde dice arsénico en agua son las concentraciones de arsénico en el agua de bebida de estos participantes en estos estudios. Todas están arriba de la norma, o bueno, de los niveles recomendados por la OMS. Todos. Y cuando miden el arsénico en orina de estos niños, porque estos son estudios solo en niños, lo que se pueden dar cuenta es que todas las concentraciones medias de cada uno de estos estudios está por arriba de lo que normalmente se encuentra en una población no expuesta a arsénico. Bueno, pues eso es importante, la exposición es elevada, digamos. Y digamos que los principales efectos en salud que se han encontrado en población infantil son neurocognitivos, es decir, tienen esta pérdida de capacidad para entender ciertas cosas o para aprender nuevas cosas. Y la inmunosupresión, lo que les decía, su sistema inmune no está siendo capaz de responder de manera efectiva a cualquier insulto, digamos, a nivel de microorganismos, por ejemplo. Igual, o sea, hay muchos estudios de este tipo en niños, en San Luis Potosí y en Zimapán Hidalgo, porque también son 2 zonas, digamos, bien importantes de estudio para la exposición a arsénico. Se han hecho muchos estudios también. Igual, o sea, más o menos tenemos daños que se repiten. Sin embargo, aquí en San Luis hay un estudio donde ya se encontró que puede haber también daño a nivel de los riñones. Y en adultos, por ejemplo, pues tenemos el mismo escenario. La mayor parte de las concentraciones en agua son, no la mayor parte,
todas las concentraciones en agua son mucho más elevadas. Esta es como la media, digamos, de todos esos estudios. Son más elevadas que lo que recomienda la OMS. Y las concentraciones en orina también son más elevadas que lo que se encuentra en poblaciones que no están expuestas. Aquí los efectos de salud son un poco diferentes y entendamos que el escenario es distinto. Estos son adultos que han estado expuestos al arsénico por más tiempo que un niño. Y aquí los efectos que se han observado es igual, inmunológicos, pero aquí también ya se empieza a hablar de diabetes y las lesiones en la piel que les digo que se presentan estos engrosamientos a nivel cutáneo. Y bueno, se habla mucho de si el arsénico es o no un agente que induce o produce cáncer. Y bueno, la IARC, que es este Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, que es un organismo manejado por la Organización Mundial de la Salud, digamos que es la autoridad que puede o no identificar, decir cuando un elemento produce o no cáncer. Ellos tienen al cáncer considerado como carcinógeno tipo 1, es decir, no hay duda de que puede producir cáncer en humanos. El arsénico también para la OMS es una de las 10 sustancias que ellos consideran las más preocupantes a nivel de salud pública y se ha relacionado la exposición a arsénico con cáncer de piel, cáncer de vejiga, cáncer de pulmón y posiblemente cáncer de hígado, riñón y mama. Y bueno, aquí les muestro algunos ejemplos de cáncer de mama, de estudios que tratan de encontrar si existe o no una relación entre cáncer de mama y arsénico. Y lo que se ha visto es que en este lado, donde ven menos estudios, digamos, que se han hecho en poblaciones donde el arsénico y sus niveles no están elevados, digamos que la asociación no es significativa, no hay una asociación, porque de entrada las concentraciones en estos países no son elevadas, o no tanto como en otros países. Y lo que se ha encontrado es que en países donde el arsenicismo es endémico, es decir, existe desde hace mucho tiempo, sí hay una asociación positiva entre la exposición a arsénico y el desarrollo de cáncer de mama. Aquí en rojito les señalé los estudios que existen en México y como se pueden dar cuenta, en la asociación en todos ellos dice positiva. Y pues la teoría aquí, la hipótesis, digamos, de cómo es que arsénico induce cáncer de mama, es que, si recuerdan, les platiqué que el arsénico se va al hígado y el hígado trata de eliminarlo metiéndole, digamos, a la molécula otras moléculas para que se vaya a la orina. El problema es que hay ciertos organismos o ciertos cuerpos o ciertas personas donde se queda atorado en esta parte, es decir, ya no pasa a esta forma el arsénico, que es la forma que se elimina en orina, sino que se acumula más esta forma, que es la forma que induce cáncer. Y es lo que han visto. Estos dos estudios que estoy citando, se hicieron en el norte del país, incluyendo los estados de Coahuila y de Durango, y lo que se encontró es que el riesgo a padecer cáncer tiene mucho que ver con que una persona sea capaz de producir o no este metabolito, así se le llama, de arsénico. Entonces, lo que se ha visto es que las mujeres con menor capacidad de eliminar el arsénico, es decir, de llevarlo hasta esta forma, tienen un riesgo aumentado casi 2 veces de padecer cáncer de mama. Aquí lo que les estamos mostrando son 2 mapas de México con las tasas de mortalidad por cáncer de mama en el 2000 en la parte superior y en el 2020 en la parte inferior. Esto es en mujeres mayores de 25 años. En este cuadro pequeño estamos marcando, digamos, la comarca lagunera y entre más rojo sea el color, entre más fuerte sea ese color rojizo, es que la tasa de mortalidad es más elevada. Lo único que quiero anotar aquí es que si se centran un poco en la región lagunera, el aumento en el color y el número de municipios con colores más fuerte aumentó en estos últimos 20 años, es decir, la tasa de mortalidad pues incrementó. Aquí es una forma un poco más esquemática, digamos, de mostrarles este incremento de mortalidad, perdón.
En el gris, en esta dinámica gris, aquí son las tasas de mortalidad del 2000, 2010 y 2020. La rayita gris representa la mortalidad a nivel nacional, la media nacional, digamos. Y en azul les estamos representando las tasas de mortalidad solo en la región de la comarca lagunera. Si se pueden dar cuenta, digamos que en los últimos 5 años, y casi siempre desde el 2000, la tasa de mortalidad por cáncer de mama en mayores de 20 años ha sido siempre más elevada en la región de la comarca, en los municipios que forman la comarca, que en la que se presenta a nivel nacional. Sin embargo, quisiera, antes de cerrar esta sección, dejar muy claro que el desarrollo de cáncer y de cualquier enfermedad crónica no se puede ver en una dimensión. No es solo arsénico induciendo la enfermedad. Las enfermedades multifactoriales se deben a múltiples factores, como bien lo dice el término. Es decir, hay factores ambientales, como la exposición a arsénico, pero hay factores socioambientales, como el acceso a sistemas de salud, o totalmente económicos o socioeconómicos, o de estilos de vida como la nutrición, si uno hace ejercicio o no. Es decir, son enfermedades complejas que no se pueden ver en una dimensión, siempre tenemos que verlas a nivel multidimensional. Aquí un ejemplo súper claro. Para las enfermedades se considera que hay factores de riesgo de tipo ambiental, de estilo de vida y genéticos. Muchas veces para el cáncer se habla mucho de los factores genéticos. Y en realidad la genética juega un papel muy poco importante en el desarrollo de muchas enfermedades. Digamos que un 15% del factor genético está asociado al desarrollo de una enfermedad. Aquí los que trabajan de manera muy importante en el desarrollo de una enfermedad son estos dos factores que afortunadamente son modificables, los podemos detener. Como bien decía aquí Judith Stern, la genética carga la bala, pero esa bala en la pistola no se va a disparar si no tiene el impulso, en este caso del ambiente y del estilo de vida. Entonces, las medidas para prevenir la exposición, antes de, digamos, citarlas o mencionarlas, quiero platicarles de 2 estudios que se hicieron en el norte del país, donde vieron que las mujeres que tienen un consumo elevado, digamos, con respecto a la media del grupo que se estudió, de alimentos que contienen ciertas sustancias que se llaman flavonoides, pero que están presentes en los frijoles, en las lentejas, en los garbanzos, en las verduras, sobre todo las muy, muy oscuro verde. Al tener estos flavonoides, al parecer están asociados a que uno elimine mejor el arsénico, por lo cual disminuiría, digamos, el riesgo a padecer cáncer. También lo que se ha visto es que las mujeres con menor riesgo a padecer cáncer son aquellas mujeres que tenían dietas con menores niveles de grasa, carne y cereales azucarados. Eso también es bien importante tenerlo en cuenta. Y en el caso de agua, pues aquí es un mapa que es súper evidente. Este es el estrés hídrico en el mundo. Es decir, el agua que estamos extrayendo y que no está regresando, que no se está supliendo. Eso es básicamente el estrés hídrico. Y lo que pueden ver es que hay una asociación bien importante, al menos visual, entre el estrés hídrico, que está muy asociado con sobreextracción, sobre todo en regiones semiáridas y áridas, como el norte de este país, y la calidad de agua. Entonces, creo que por ahí también podría ir un poco las medidas de prevención. Y bueno, aquí las dividí en 3, medidas de prevención, medidas de mitigación y medidas de tratamiento. Las que pongo en color muy oscuro son aquellas medidas que podemos iniciar mañana, o sea, que son de corto plazo, que las podemos iniciar muy, muy rápido. Y las que no están, digamos, en color muy fuerte, son aquellas medidas que sí necesitan su tiempo de cocinarse y de aplicarse, ¿no? Entonces, en el caso de prevención, lo primerito es dejar de exponerse a los tóxicos, en este caso arsénico, y se debe de evitar beber y cocinar agua que esté contaminada. Es decir, tenemos que usar agua que no esté contaminada, no solo para beber, sino para cocinar.
No se debe de hervir el agua contaminada para beberla. Tenemos que evitar la exposición a arsénico que provenga de otras fuentes, no solamente pensemos en el agua, podríamos pensar en jales mineros que no están, digamos, del todo adecuadamente lejos o compactados o que no representen una fuente de exposición extra de arsénico. Por supuesto, se tienen que mejorar las condiciones de salud laboral para la gente que trabaje con compuestos que contengan arsénicos. Se debe de hacer campañas públicas de información, siempre estar informados, siempre tratar de buscar información precisa y formal, digamos. En el caso de la mitigación, pues se tienen que buscar fuentes alternativas de agua, de bebida, por supuesto, y se debe, pues, urgentemente de reducir la extracción del agua del acuífero en las regiones donde haya sobreexplotación. Hay muchas medidas de mitigación, como pueden ver, que se tienen y están relacionadas con restauración y remediación. Y esa es una cosa bien importante. No puede haber mitigación si no podemos también cuidar lo que está pasando alrededor, digamos, del ser humano, ¿no? Del tratamiento, pues me centraría en las dos primeras, que es debemos de mejorar la nutrición y los estilos de vida y tratar de trascenderlos hacia una vida mucho más saludable, hacer más ejercicio, tratar de evitar el consumo de alimentos procesados o ultraprocesados que ahora están pues en todos lados, tratar de aumentar el alimento de antioxidantes, de proteínas, de vitaminas, de estos flavonoides que les platicaba. Y sí o sí, pues con el tiempo se tiene que invertir muchísimo en tratar de fortalecer los sistemas de salud, sobre todo a nivel primario, para poder detectar la enfermedad, por ejemplo, en el caso de cáncer, pues detectarla a edades tempranas, a etapas tempranas, perdón, porque sabemos que la sobrevida de cáncer de mama, cuando se detecta en las primeras etapas, es bastante alta, pero ello requiere que haya campañas de prevención y que la gente acuda para detectar ciertos cambios que pueden identificar la enfermedad en estas etapas tempranas. Y bueno, como comentarios finales, este es, digamos, un tipo resumen de lo que les acabo de platicar, es que los problemas de salud como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, el deterioro neurocognitivo y la diabetes, se han asociado a la exposición crónica con arsénico. El altiplano mexicano, como pudieron ver en todos los mapas, es una de las zonas más afectadas por altas concentraciones de arsénico en el agua subterránea. Se estima ahora que más de 8 millones de personas están expuestas a altas concentraciones de arsénico a través del agua de bebida. Sin embargo, pues siempre hay que tener atención en otras fuentes y en mezclas con otro tipo de elementos o compuestos con conocida toxicidad, como el caso de fluoruro, que ya lo vieron en los mapas. Y bueno, finalmente, los efectos adversos, como pudieron haberlo visto en las diapositivas, relacionados con la exposición a arsénico, representan un problema de salud pública muy desafiante para México, que requiere de una intervención integral. Y cuando digo integral, me refiero a que no solamente tenemos que ver la salud del humano, tenemos que ver la salud del ambiente, del ecosistema, de nuestros sistemas de salud, de nuestro sistema económico, porque pues entre más integral sea esa visión, los efectos que tengan estas intervenciones van a ser permanentes o van a ser sostenibles, digamos, en el tiempo. Entonces, se trata de poder pensar en todas las vertientes cuando se haga un tipo de intervención de este tipo, ¿no? Para disminuir la exposición y sobre todo los efectos adversos en salud de la exposición a arsénico. Y bueno, eso es todo de mi parte. Muchísimas gracias por la atención y lista para preguntas o para cualquier comentario. Vamos a revisar el chat rápidamente. Sí. Dice aquí, el agua regada con arsénico queda en la superficie, esta sustancia, el polvo de las tormentas, la tierra trae arsénico. Esa es muy buena pregunta. El agua con la que se riega, si es agua contaminada, hay que aclararlo.
puede tener dos, o sea, el arsénico puede hacer dos cosas, o se infiltra al acuífero, dependiendo mucho de qué tan buena esté esa tierra. Si esa tierra está muy compactada, muy cerrada, pues se va a quedar en la superficie. Aunque muchos de los elementos pues sí que pueden migrar a través del suelo e irse al acuífero. Los que se quedan en la superficie, en tiempo de secas, por ejemplo, cuando se levantan, sobre todo la gente que es del norte sabe que en febrero o marzo se levantan estas polvaderas terribles. Si ese polvo viene de una superficie que fue regada con agua contaminada, sí que puede traer arsénico. Y como les comentaba, cuando uno absorbe ese arsénico, cuando uno traga esa tierra o la respira, pues sí que puede estar expuesto de cierta manera a cierta concentración de arsénico. Dice, se tiene datos de personas con cáncer de estómago en la laguna para asociarlos con arsénico. El Registro Nacional de Cáncer ha sido un reto para el sistema de salud mexicano desde hace mucho tiempo. No es fácil tener números actualizados. Los números que yo les mostré generalmente pues vienen de salud, porque lo que necesitamos son números reales, digamos, pero sabemos que hay un subregistro de esta y otras enfermedades. Es un reto, creo que no solo para este país, para muchos países, el registro de enfermedades crónicas como el cáncer. En el caso de cáncer de estómago, no lo tengo a la mano. Es un cáncer que no se ha asociado digamos, a la exposición a arsénico tan fuerte como el cáncer de vejiga, el cáncer de pulmón, el cáncer de riñón y el cáncer, en este caso, de mama. Pero digamos que aquí lo importante de resaltar es que el registro de las enfermedades es muy, muy importante. Por eso, una de las tablitas que les mostré al final decía, se necesita fortalecer los sistemas de salud, sobre todo a nivel local. O sea, creo que el primer nivel de salud, el primer nivel de atención tiene que verse fortalecido y tiene que también tratar de contribuir con el registro de este tipo de enfermedades para que no se deje todo al tercer nivel, que está pues sumamente saturado, ¿no? Dice, ¿se tiene datos de personas con daños en el hígado y los riñones en la laguna? Pues creo que es básicamente la misma respuesta, digamos. Por ejemplo, la enfermedad renal crónica también es una enfermedad sumamente subregistrada en nuestro país y en el resto del mundo. Es una enfermedad muy silenciosa que es bien difícil detectar y registrar, por ende, de manera eficaz, digamos. Dice, ¿qué porcentaje o cuántos habitantes de la laguna tienen contacto con niveles de arsénico superiores a los que recomienda la OMS? Yo no tengo el dato, sería bueno tener como un estudio de cuáles son los municipios más afectados y creo que ahí pues sería muy buena contribución de parte de la investigación científica. Pues sí, sería muy bueno. No sé si identificaron en el mapa que les mostré, pero hay ciertas regiones con colores mucho más marcados, sobre todo en la frontera entre Durango y Coahuila, muy cerca de lo que eran las antiguas lagunas, por ejemplo. Desde mi punto de vista, a ojo, digamos, a ojo de lo que vi en los mapas, podría decir que esta es una de las zonas, pues digamos, bastante afectadas. ¿Dónde podemos recuperar esta información? Yo puedo pasarle el PDF a Gabriel con todo gusto y lo pueden compartir. Si se fijan, cada una de las diapositivas tiene abajo unas letras pequeñitas que es la referencia de dónde vienen esos datos para que ustedes después puedan buscar mayor información o más detalle de cada uno de esos datos que vienen en la diapositiva. Se tiene que fomentar Igual, aquí me preguntan cómo se llaman los estudios donde vienen los puntos de arsénico. Abajo, déjense los muestro rápidamente para que lo tengan súper rápido. Abajo en cada una de las diapositivas viene una cosita que llamamos referencias. Esto en cualquier buscador como Google, por ejemplo, lo pueden pegar y les sale el artículo científico, digamos, de donde saqué esa información. Yo lo que les presenté es un resumen de esos artículos, pero ahí lo pueden, digamos, lo pueden encontrar con mayor detalle.
Aquí dice, ¿y qué pasa con el control de los procesos de la industria de la comarca para evitar contaminación de los mantos acuíferos? Hay ahí en la penúltima diapositiva donde les puse probables acciones, digamos, una de esas acciones, digamos, a mediano o largo plazo es poder tener una normatividad mucho más acorde a las regiones, ¿no? Eh, darle una revisada a la normatividad actual, incrementar, no sé, lo estrictos que sean esas normas. Yo creo que a nivel de normatividad se pueden hacer muchísimas mejoras para proteger la salud humana y ecosistémica de la región. Creo que es casi todo lo que pude leer, Gabriel, me parece. Y creo que estás en silencio. Gracias, doctora Mariana. Seguramente va a haber más preguntas porque es un tema muy relevante. La buena noticia es de que parte de las acciones de mitigación tienen que ver con el proyecto de agua saludable, esto de utilizar una parte del cauce del río Nazas, potabilizarlo, dejarlo completamente libre de arsénico y otros contaminantes y hacer llegar este volumen de agua potable a 1.600.000 personas que en aproximadamente 25 o 30 años serán 2 millones. Tenemos 2 años para llevar a cabo este proyecto, esta obra, que consiste en un desvío del agua a través de una planta derivadora, procesarla en una potabilizadora, en donde efectivamente estaremos muy al pendiente de qué va a suceder con este proceso químico que va a garantizar que no exista arsénico en el agua que van a consumir todos los pobladores de la comarca lagunera, y de ahí va a bajar a través de un acuífero que va a conectar a los 9 municipios en donde se tiene la mayor cantidad de habitantes de la comarca lagunera y que tienen mucho interés en que este proyecto salga adelante. Como ven, estamos con esta información que nos proporciona la doctora Mariana. Tenemos que atender muchas vertientes y la salud es un asunto indispensable, es algo que tenemos que prevenir por ahora y por las futuras generaciones, y a partir de este plan que nos está presentando Mariana, vamos a con más especialistas ver las distintas vertientes que tiene este proyecto de agua saludable. Muchas gracias. Toda esta información pues se va a publicar. Tenemos ya pues, estamos publicando en un canal y además todas las presentaciones se van a compartir a través de los chats. Muchísimas gracias a todas y a todos, y pues vamos a volvernos a encontrar el próximo lunes con un nuevo tema. Vamos a dejar para la siguiente semana el informe de los avances de gestión, porque nos quedan 2 minutos, o a menos que en 1 minuto, de una vez, 1 o 2 minutos, por favor, Elizabeth, puede sintetizar los avances de la gestión antes de despedirnos. Gracias, Gabriel. Bueno, para comentar que hubo diversas reuniones en la semana. 2 reuniones hubo con la Procuraduría Agraria, con el RAN, estuvo coordinando Edgar, estuviste presente tú, el Frente Campesino y la Contraloría Ciudadana del Agua, donde se trató lo relacionado con la tipificación de casos de despojo y acaparamiento de agua. Llegamos a algunos acuerdos para establecer un protocolo de atención sobre la tipificación. De los puntos relevantes está los insumos documentales con los que vamos a trabajar, analizar el trabajo que hizo la Universidad de Chapingo como a nivel de diagnóstico, contar con el padrón de usuarios, contar con la documentación de los decretos publicados de la dotación de ejidos,
acordar procedimientos para irnos a trabajar en terreno y la jurisprudencia de cómo se han venido resolviendo los asuntos. La Procuraduría Agraria de Coahuila hizo una propuesta más o menos integral con la que estamos coincidiendo. Hubo también una reunión con SEDATU, la importancia del reorganización de los por la construcción de Francisco en SEDATU, y por otra parte, Eli Estrada, por parte del Frente Campesino, planteó la instalación de mesas de atención y seguimiento a los ejidos afectados por tierras de uso común con la empresa Fermaca Pipelín, y también seguimiento a la problemática de zona de asentamientos humanos y regularización de terrenos nacionales. Al mismo tiempo, también se llevó a una reunión con Semarnat, participó la Conagua y los ingenieros que participan en el proyecto para conocerle la nueva manifestación de impacto ambiental que se está trabajando, en donde se refiere a bajar el punto de extracción. Pues fue básicamente estos puntos los que se trabajaron de diversas reuniones, y la doctora Patricia Legarreta tiene una propuesta de atención a las víctimas de corrupción, que pienso que es importante cómo se puede atender los conflictos, no desde una perspectiva de abajo, sino como un esquema de coordinación que permita la articulación de las instancias, de todas las instancias, sobre la demanda de corrupción. Entonces, es en esos términos de los que se dio la reunión de trabajo de la semana pasada. Gracias. Gracias, Gabriel. Gracias, Elizabeth, y pues vamos a continuar con estos intercambios por vía Zoom, por vía remota, en lo que bajan los contagios. Nos vamos a volver a encontrar en los foros permanentes, en persona, sobre todo para todas las compañeras y compañeros del sector académico y social de Torreón, que son muy participativos. Vamos a estar trabajando así, en tanto tengamos esta baja de los contagios, pero no vamos a frenar. Doctora Mariana Cárdenas, muchísimas gracias por su aportación. Informarles a todas y a todos que también la doctora está participando en el grupo de trabajo que está diseñando desde un punto de vista científico y social todas las vertientes con lo mejor del conocimiento, y que quiero recalcar de nuevo lo que dijo Mariana. En la laguna están los mejores técnicos científicos y promotores sociales del proyecto. Se va a hacer una gran unidad de muchas voces para sacar adelante este proyecto. Muchas gracias, y pues va a haber agua saludable para la laguna. Que estén muy bien, bonita semana a todos. Gracias.